Mañana habla el corazón, Señor, no solo a la mente, no queremos solo la información de la letra, sino el espíritu de tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones y que cumpla todo el plan, todo el propósito por el cual tú nos quieres hablar hoy, Señor. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de distracción, en el nombre de Cristo Jesús. Cancelamos toda obra del reino de las tinieblas, todo pensamiento que no es de Dios, lo rechazamos y lo resistimos en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro entendimiento, se abre ahora el entendimiento para recibir la semilla de la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que no es de Dios lo resistimos, lo reprendemos, anulamos su obra, y todo lo que es de Dios abrimos la puerta en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, abramos nuestra Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Abramos ahí la palabra, Lucas capítulo 13. Y vamos a leer aquí dos versículos, versículo 20 y el versículo 21, donde el Señor aquí va a hablar acerca de, en forma de parábola, de comparación, de este paralelismo que el Señor siempre utilizaba para enseñar, de cosas muy sencillas, naturales, cotidianas de la gente, prácticas de los oyentes, de la audiencia que lo estaba escuchando en los tiempos bíblicos, y el Señor tomaba de ahí, enseñaba acerca del reino de Dios y principios espirituales, y los comparaba para que la gente lo pudiera entender y para que nosotros también hoy lo podamos comprender, lo podamos entender, lo podamos ver como realmente es, en el sentido espiritual. Amén, hermanos. Así que esta es la parábola de la levadura, por eso el título del mensaje es La levadura de Dios, la levadura de Dios. Y dice así: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Porque ya lo venía comparando. Hay varias parábolas anteriores, ahí está en el comienzo del capítulo, bueno, está en Mateo, están ahí casi todas las parábolas. Aquí Lucas también toma algunas de ellas, pero la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, son enseñanzas que el Señor venía dando, y ahora se detiene en esta comparación. Entonces, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahí está. Hemos leído también el versículo 21, ¿verdad? Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Así que la levadura de Dios, esta parábola también la encontramos en Mateo capítulo 13, ahí también está casi con las mismas palabras exactamente. Así que antes de meternos en la enseñanza o lo que el Señor tiene para nosotros en estos versículos, aclarar, hermanos, en muchas ocasiones la Biblia habla acerca de la levadura, y la comparación que hace, el mismo Señor Jesús también lo hizo, es en sentido negativo. A veces se compara con algo pecaminoso, con algo que no es agradable a Dios y que no es beneficioso para nosotros. Hay un dicho que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es una realidad total, es una verdad. Entonces, en varias ocasiones el Señor habló que
que debíamos cuidarnos, por ejemplo, de la levadura de los fariseos, cuando hablaba de la religiosidad de ellos, la levadura de los saduceos. El Señor lo expuso de esta manera, en un sentido negativo, en varias ocasiones, y figura así en la palabra. Ahora, en esta ocasión, no tiene un sentido negativo, sino positivo. Porque el Señor lo está comparando al reino de Dios, a su reino, con la levadura. Y habla de una mujer que toma un poco de levadura y lo pone en 3 medidas de harina. Amén, hermanos. Se cree por las costumbres de aquellos tiempos que no era poca la masa. No estamos hablando aquí de 1 kilo de harina, no estamos hablando de 2 kilos, estamos hablando de más. Se calcula que más de 20 o casi 30 kilos, 3 medidas de harina era más o menos ese volumen de masa. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, hermanos, no se hacía el pan todos los días para ese día, sino que las mujeres hacían el pan y trabajaban con la masa, pero hacían grandes cantidades porque eran familias muy numerosas, ¿sí o no? Familias de 12 hijos, 15 hijos, 16 hijos, etcétera, más las nueras, los yernos, vivían todos. Así que cuando hacían pan, hermano, cuando iban a amasar, hacían grandes cantidades. Amén. Así que ahí está, en 3 medidas de pan. Y dice acá que el reino de Dios se compara a esa levadura que fue puesta por esa mujer. Esa mujer, hermanos, representa a la iglesia, nos representa a nosotros, la iglesia de Cristo. La levadura es el reino de Dios, es el gobierno de Dios. Y la mujer somos nosotros, la iglesia, que podemos nosotros poner levadura, llevar el reino de Dios, como decía el pastor hace un momento, que podemos llevar la palabra de Dios y que la presencia de Dios pueda entrar en una persona y empezar a transformar, a cambiar su vida radicalmente. ¿Cuántos dicen amén? Esa masa es el mundo, que necesita ser leudado, que necesita ser fermentado. Nosotros podemos afectar a este mundo con el reino de Dios, con el gobierno de Dios operando en nuestras vidas y también a través de nuestro testimonio, a través de nuestras oraciones, a través también de los dones que el Señor nos ha dado para manifestarlos. Amén. Así que la levadura, miren hermanos, influye de manera muy sutil, pero intensa en todo lo que rodea. Ese es el trabajo de la levadura, esa es la función de la levadura. Miren, yo quiero que muy sencillamente, ahí busqué un video que creo que lo va a explicar mucho mejor que yo. No sé si podemos ponerlo, si lo tenemos. Este video está en YouTube, es un video muy sencillo, pero que nos va a explicar lo que nosotros ya sabemos. Quizás nos lo muestre o nos lo haga ver de una manera sencilla. Nosotros ya sabemos el trabajo, la función que hace la levadura en la masa. Pero miren lo que dice aquí este video explicativo acerca de qué es la levadura. La levadura. Historia de la levadura. La levadura es un ser vivo que surge hace más de 2.000 millones de años. La célula de levadura tiene forma de huevo, pero no puede verse sin ayuda de un microscopio, por lo que es un microorganismo. Su tamaño está entre las 6 y 8 milésimas de milímetro, lo que no es más grande que la cabeza de un alfiler. No puede crearse químicamente. Es un regalo de la naturaleza, resultado de la evolución de los seres vivos en nuestro planeta Tierra. La levadura pasó desapercibida en la naturaleza hasta el siglo XVII, cuando el holandés Anton van Leeuwenhoek, utilizando un microscopio, vio por primera vez las células de la levadura. Sin embargo, él no era consciente de lo que estaba viendo. Habría que esperar unos 2 siglos más
para que alguien descubriera y explicara qué es la levadura. Seguro que os suena el nombre de Louis Pasteur. Fue él quien en 1857 afirmó que los agentes responsables de la fermentación eran las levaduras y demostró que sus células pueden vivir en ambientes con o sin oxígeno. Pasteur entendió muy pronto que la fermentación generada por la levadura era indispensable para formar los aromas y sabores del pan. La fermentación es un proceso totalmente natural que, aunque no lo creamos, lleva presente en nuestra cultura desde hace miles de años. O si no, ¿cómo creías que hacían panes los egipcios? Ellos pensaban que la mágica transformación que sufrían sus masas de harina y agua era obra de los dioses. Hoy, gracias a Pasteur, sabemos que era debido a la levadura. Pero cuidado, estamos hablando de la levadura, que es un ser vivo. No confundirla con la que se conoce como levadura química, que se utiliza para impulsar y dar esponjosidad a masas batidas de panadería, como los bizcochos o las magdalenas. Su denominación correcta es la de impulsor. Hoy en día, la levadura se cultiva en modernas instalaciones a modo de granja y se comercializa habitualmente en bloques o pastillas de diferentes tamaños. Aunque una pastilla de levadura puede parecer algo inerte, realmente está formada por una gran cantidad de microorganismos vivos. Como dato importante a tener en cuenta, tenemos que decir que el conocimiento científico y técnico acumulado en los últimos años sobre la levadura ha hecho posible otras muchas aplicaciones en actividades tan variadas como la elaboración de bebidas alcohólicas, la nutrición humana, la alimentación animal y vegetal o la elaboración de biocombustibles. Como os habéis dado cuenta, la levadura forma un papel importante en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, y su descubrimiento fue una verdadera revolución científica. Así que ya sabes, la levadura es un ser vivo y natural, presente en el planeta Tierra desde hace millones de años, que se alimenta, reproduce y muere igual que nosotros. Muy bien, ahí está, nos queda un poquito más claro, ¿no? Lo que es la levadura, eso que nosotros compramos, normalmente uno lo compra en el supermercado, en el almacén, cuando vas a hacer pan o cuando vas a hacer alguna masa, ahí está. Lo que estamos comprando es organismos vivos que se cultivan, hermano, y que están ahí en ese paquetito, pero que van a cumplir una función tremenda, hermanos, y van a transformar todo lo que toca, todo lo que está a su alrededor, donde se la coloque, se va a producir transformación. ¿Por qué? Porque son microorganismos que quizás a nuestra vista, a la vista de nuestro ojo, no podemos ver el movimiento, no podemos ver la vida. Por eso decía el video, parece algo inerte, parece algo que no tiene vida, que está ahí en un paquetito, pero si lo ponemos en un microscopio, si lo ponemos en la visión de una lupa, ahí sí se puede ver la vida que hay. Y el trabajo de la levadura, hermanos, es muy sutil, pero a la vez constante y siempre en un proceso transformador. Amén, hermanos. De la misma manera funciona el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba explicando y estaba diciendo, y lo que tenemos que entender en esta mañana. Así funciona el reino de Dios. Parece que no estuviera, parece que no pasará nada, pero va transformando, va cambiando todo lo que toca, todo lo que está a su alrededor. Amén. Así que yo anotaba acá algunos puntos, hermano, y quiero que lo recibamos, acerca del poder de la infiltración del reino de Dios. La parábola de la levadura nos ilustra la sutil pero abrumadora influencia del reino en cualquier ambiente en el que se lo ubique. Cualquier lugar, ambiente, situación, por más mala que parezca, por más oscuro que esté, puede ser afectada por el poder del reino de Dios. Cualquier situación, cualquier ambiente,
cualquier lugar, hermano. Digo esto porque a lo mejor vos podés decir o quizás tenés ese pensamiento de que tu casa no puede cambiar, de que tu familia nunca va a cambiar, de que quizás el barrio donde estamos nunca podrá ser transformado, o la ciudad donde vivimos, o cualquier situación que vos estés pasando que parece que nunca va a poder ser transformada o cambiada. Yo quiero decirte que cuando el reino de Dios empieza a operar, cuando el gobierno de Cristo empieza a funcionar en nuestras vidas, todo empieza a ser transformado, todo empieza a cambiar y aún nuestro alrededor empieza también a ser cambiado, transformado. Amén. No importa la maldad del mundo en el que estamos viviendo, el reino de los cielos avanza y transforma. Amén. No importa el pecado que haya, no importa la inmoralidad, no importa la perversión o la corrupción en la que vive el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos la posibilidad, como esa mujer, de llevar el reino de Dios a este mundo y que las cosas sean cambiadas, sean transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Saben que los joyeros tienen una táctica muy sencilla para poder darle un mayor brillo y una mejor visión a una joya, a una perla, a una gema o a un collar. ¿Saben cuál es esa táctica? Utilizan un tapete, utilizan una tela de terciopelo negra, lo más oscura posible. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que se genere contraste y que la gema, la perla, el collar, el anillo resalte más. Cada vez que un buen joyero te va a mostrar algo, lo pone sobre un terciopelo negro, lo más negro posible. Así que, tomando este ejemplo, hermanos, no nos preocupemos por cuán negro esté el mundo. Amén. Si nosotros llevamos el reino de Dios, la iglesia del Señor, el poder de Dios operando en nuestras vidas, va a resaltar más, vamos a iluminar más, se va a notar más la oscuridad, más la maldad, más la perversión, más van a resaltar los que tengan en su corazón a Cristo. Y todos aquellos en los cuales el gobierno de Dios esté fluyendo, esté operando en sus vidas, en el nombre de Jesús, vamos a brillar y vamos a llevar esa luz también a donde sea necesario. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo ocurre en la iglesia. La situación oscura de las naciones en el mundo en el que vivimos hoy se transforma en el telón de fondo en el cual Dios expone a su iglesia para que brille. Expone su reino para que se note más, para que el contraste sea más fuerte y sea mayor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabunda. Amén, hermanos. Estamos en días así, en días difíciles, días donde el pecado abunda, pero la gracia del Señor sobreabundará en nuestras casas, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Y la luz de Cristo brillará a través de nuestras vidas y será notorio la obra de Dios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el Señor nos tiene aquí, hermanos, con un propósito. El propósito de esta mujer, poner levadura, que sea leudado, que se fermente, que haya transformación en la masa. Tiene que ver con lo que el pastor Pedro hablaba hace un momento, creo que el Señor nos está hablando. Tiene que ver con salir afuera, tiene que ver con afectar el mundo, el ambiente donde nosotros nos movemos con el Evangelio de Cristo, con el reino de los cielos, operando, moviéndose, ejerciendo autoridad donde quiera que haya un hijo de Dios, donde quiera que haya un cristiano que le cree a Dios y que confía
en que las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Los ambientes pueden ser transformados en el nombre de Jesús, y el Señor nos está hablando de eso en esta mañana. Quizás alguno tenga la mentalidad o tenga el pensamiento de que hay situaciones que no se pueden cambiar, que hay ambientes que son muy difíciles. Y a veces, hermanos, la idea, a ver si me explico bien en esto, la idea que se nos ha metido, que tenemos muchas veces, es que donde hay un ambiente de mucho pecado, donde ahí no nos tenemos que meter, huyamos de ese lugar. Yo te quiero decir, hermano querido, que el Señor nos va a meter en un tiempo donde ahí, en esos lugares donde más nos tenemos que meter, pero no para participar del pecado, no para convertirnos nosotros a ellos, sino para que ellos se conviertan a nosotros, sino para que esos ambientes sean transformados, cambie, cese la maldad, cese el pecado, cese la inmoralidad. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás para una persona que lleva poquito tiempo en la iglesia, claro que sí, es necesario que por un tiempo se aparte de esos lugares a donde quizás pueda ser tentado a caer en un vicio que está queriendo dejar. Por supuesto, hay que alejarse y cortar esas relaciones para fortalecerse en el Señor, crecer. Pero hay un momento, hermanos, y es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. El mundo necesita a Cristo, necesita ver el reino de Dios, el poder de Dios manifestándose. ¿Y quién lo va a llevar, hermanos? ¿Quién se lo va a acercar? ¿Quién lo va a poner en la masa? La iglesia, nosotros. Amén. La levadura, hermanos, que nos ha transformado a nosotros, que nos ha cambiado. ¿Cuántos han sido transformados acá? Por el poder del reino de Dios. Estamos siendo transformados, por supuesto, pero muchos de los que estamos acá, si miramos atrás, 10 años, 15 años, 20 años, tu vida es otra, ¿sí o no? Yo miro para atrás y a veces me veo allá en mis 25, 26, 27 años y digo, a día de hoy, que tengo 34, a día de hoy, hermanos, y digo, parece que fuese otro Marcos, parece que fuese otra persona. Incluso para mí mismo, en mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, cambios que Dios ha hecho, cosas que el Señor ha transformado. Amén, hermanos, y a mi alrededor ni te cuento cómo ha cambiado la cosa. El Señor ha transformado. Y seguro que si te pones a ver tu vida, Dios ha obrado, Dios ha transformado. El gobierno de Dios, el reino de Dios, hermanos, es como la levadura. No nos damos cuenta a veces. Es muy sutil y vamos ahí caminando, pero el Señor va enderezando, va cambiando, va transformando la mentalidad, nuestra forma de ver, nuestra visión, nuestros objetivos cambian, ¿sí o no, hermanos? Y Dios va trabajando en nuestra vida. Ahora el Señor nos habla en este día que nosotros tenemos que llevar ahora esa levadura y ponerla en los ambientes donde nosotros estamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el colegio, donde quiera que nos movamos, en el barrio, con nuestros vecinos, como decía el pastor, donde quiera que nosotros andemos, caminemos, nos movamos, nos relacionemos, el reino de los cielos tiene que afectar esos lugares. ¿Cuántos dicen amén? No que el mundo te afecte a ti, sino que vos podás afectar al mundo con el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Miren, leía tantas veces, tantas veces hemos leído la vida de Daniel, por ejemplo, por poner un ejemplo bíblico. Daniel, un hombre de Dios. Saben, hermanos, que el reino o la nación donde Daniel fue llevado cautivo con sus compañeros, con estos adolescentes que fueron llevados desde Jerusalén para Babilonia. Hermanos, la nación de Babilonia era un reino demoníaco, literalmente. El rey, hermano, todo el séquito de consejeros, que no eran pocos del rey, eran magos, eran agoreros, eran brujos, eran hechiceros. Y Daniel y sus amigos fueron metidos en ese grupo, hermanos.
Y saben que hasta eran contados como unos más de los magos, de los hechiceros, cuando el rey se dirigía y hablaba de todo el equipo, de todo el séquito de consejeros, magos, hechiceros, brujos. Ahí estaban Daniel y sus amigos, siendo parte de ese grupo. ¿Qué te parece? Una nación pagana, violenta, al extremo. De hecho, su rey estaba loco, llegó a la locura, estaba endemoniado, como una bestia. Se enorgulleció tanto, se creyó un dios y Dios lo humilló. Endemoniado totalmente hasta la médula ese hombre. En ese reino, a ese lugar fue llevado cautivo Daniel y sus amigos. Ahora, ¿qué fue lo que llegó a Babilonia? La levadura de Dios. Amén. Diga conmigo, levadura de Dios. Y ellos lo recibieron como unos muchachos más, como unos jóvenes más. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? No nos vamos a contaminar con la comida. Y empezaron a marcar una diferencia. Ahora, sin dejar de relacionarse. De hecho, hermanos, mirá, después leer la historia y lo corroborá, pero los magos y agoreros, los brujos, fueron salvados por Daniel. Se libraron de que les cortaran la cabeza a todos, porque empezó a fluir con los dones que Dios le había dado. Interpretación de sueños, empezó ahí Daniel a fluir, el poder de Dios empezó a fluir en él y empezó a afectar todo lo que estaba a su alrededor. Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Era un hombre de oración, era un hombre de Dios. Y no lo afectó. A muchos hermanos queridos, a muchos en Israel fueron afectados por la cultura babilónica. Y de hecho muchos se enfriaron en su espiritualidad, su devoción a Dios. Incluso cuando ¿se acuerdan cuando los hizo la estatua del rey? Ahí los amigos de Daniel no doblaron su rodilla. Y hubo 3 que no doblaron las rodillas, pero hubieron muchos más que sí doblaron su rodilla y claudicaron. Pero hermanos, yo oro y creo que el Señor nos está metiendo en un kairos, en un tiempo de Él, donde el Señor nos dará la valentía, nos dará la fuerza y nos dará la integridad también para nosotros poder soportar en ambientes hostiles espiritualmente y en lugares de oscuridad, pero en los cuales nosotros vamos a llevar la luz de Cristo, donde nosotros vamos a afectar esos ambientes para la gloria de Dios y para salvación de las almas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque Dios nos va a usar a nosotros, a vos, a mí, a cada uno de los que estamos aquí. De la misma manera que Daniel se mantuvo en santidad, en integridad delante de Dios. Otro de los ejemplos claros en la Biblia es José. No quiero detenerme mucho porque ustedes conocen la historia. De la misma manera, José llegó como un esclavo. En el caso de José, aún peor todavía, porque llegó solito, solo. Y llegó como esclavo. Sin embargo, él se mantuvo firme, fiel a Dios. Llegó José a Egipto, pero con José llegó la levadura de Dios. Y donde iba José, las cosas eran transformadas para bien. Amén. Y aunque el enemigo, y aunque se produjeron injusticias en su vida, lo calumniaron, mintieron sobre él. Ahí tenemos la historia de la sinvergüenza de la esposa de Potifar. Porque era terrible esta mujer. Primero quiso abusar de él. Y como él se negó, después lo calumnió, mintió sobre él. Le mintió al marido. Dio vuelta la situación, acusándolo a él de querer abusar de ella. El muchacho terminó en la cárcel cuando ya estaba como mayordomo, cuando ya Dios lo había bendecido. Termina en la cárcel. En el proceso, en la cárcel, en esa etapa, Dios también lo bendice. Ahí está la levadura. Llega con la levadura de Dios a fermentar ahí, a cambiar las cosas en la cárcel, hermanos. ¿Se pueden cambiar las cosas en la cárcel? Claro que sí.
No importa el ambiente donde vos estás. No importa el lugar, no importa la maldad que hay. Ay, pastor, usted no sabe, en mi zona, todos drogadictos, todos alcohólicos, todos violentos, la delincuencia, etcétera, etcétera. No importa, hermanos. El reino de Dios puede empezar a afectar. Amén. Dios te puede usar a vos para que las cosas empiecen a cambiar y a tocar a uno, a otro, predicarle, hablarle, testificar, orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo, hermanos? El problema que estamos teniendo como iglesia es que quizás no estamos alcanzando, no estamos llevando esa levadura a la masa que es el mundo, a donde se necesita esa transformación. Me encanta el video cuando dice que tiene mucho que ver la levadura en el aroma y en el gusto del pan. Eso somos el reino de Dios. Y la iglesia somos parte del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso somos nosotros, le damos gusto, somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo. Amén. Ahora tenemos que ir y tenemos que empezar a afectar en el nombre de Jesús, con el poder de Dios, con las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de Dios en un lugar, las cosas empiezan a ser transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en la cárcel, hermanos, en medio del calabozo, de la mazmorra más profunda, ahí donde se encontraba José, ahí el Señor lo usó, ahí se manifestaron los dones del Espíritu Santo, interpretando los sueños del copero, del panadero. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Tal es así que José, que había afectado la casa de Potifar para bien, que después estuvo en la cárcel y en la cárcel empezaron a cambiar las cosas. De hecho le dejaron un poco más las llaves de la cárcel, no lo hicieron el jefe en ese lugar. Y después cuando se presenta delante de Faraón, prácticamente Faraón le da las llaves del reino y le dice: no hay otro como vos. Cuando él interpreta el sueño de las vacas gordas, vacas flacas, de las espigas, ese sueño doble que había tenido el faraón, y Dios lo exalta, y la bendición de Dios viene a la nación a través de un hombre íntegro, de un hombre que amaba a Dios, que se jugó por el Señor, pero que también llevó el gobierno de Dios, los principios del reino de Dios, donde quiera que se movió. Los principios del reino funcionan. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que estés, podés estar en un lugar de miseria, pero si vos aplicás la palabra de Dios y el gobierno de Dios está sobre tu vida, vas a prosperar. Amén. ¿Se puede prosperar en Argentina, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Decirle al que tenés al lado: podemos prosperar en nuestra nación. Decíselo con fe. Sacudilo, si no te crees, decíselo más fuerte. Claro que sí. Ahora tenemos que dejar que el gobierno de Dios, el reino de Dios, opere en nuestras vidas. Es obediencia a su palabra. Es compartirlo también con otros. Cuando otros vean la bendición de Dios en tu vida, te van a venir a preguntar: ¿cómo haces? Te van a hablar, te van a pedir una cita con vos. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? Mira, muy sencillo. Esto dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema que tenemos a veces? ¿Por qué no se ve el poder de Dios en nuestra vida? A veces porque el reino no está en nosotros completamente operando. No estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso también no podemos afectar al mundo. Es más, los principios del mundo son los que están gobernando nuestra vida. Entonces, fácilmente, si nos metemos en un ambiente oscuro, fácilmente somos influenciados, atraídos, y terminamos nosotros. Nos vamos a una fiesta familiar, y ahí donde tenemos que ser luz, ahí donde tenemos que nosotros testificar y ser un buen testimonio, resulta que terminamos bailando con ellos. Tunga, 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 ¿no? Nos fuimos. O terminamos tomando juntamente con ellos. Amén, hermanos. Siendo de mal testimonio, el poder de Dios no puede fluir.
no opera, la levadura no está funcionando. Amén, hermanos. Pero cuando nosotros estamos en conexión y cuando el reino de Dios está gobernando nuestras vidas, los principios del reino los estamos aplicando, los estamos viviendo, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Señor, y eso nos permite fluir en el poder de Dios. Hay una familia que te necesita, hermano querido, hermana querida, necesitan que le lleves el reino. Hay hermanos tuyos, hay hijos, hay vecinos nuestros que necesitan el reino de Dios en sus vidas. No saben qué hacer, están a la deriva. Nuestra nación, nuestra provincia necesita a Cristo. No saben qué hacer, hermanos queridos. Jóvenes que no saben qué hacer, no tienen futuro, no tienen destino, no tienen metas. Su vida es el vivir día a día, conseguir el peso. En ocasiones ni siquiera para la comida, sino para la droga, para la marihuana, etcétera, etcétera. Y ese es todo su objetivo de vida. Necesitan el reino de Dios, necesitan a Cristo. ¿Quién se los va a llevar? ¿Tendrá que venir un ángel? Estamos nosotros acá para poner la levadura y que la masa empiece a ser fermentada. ¿Cuántos dicen amén? Y las cosas empiecen a cambiar. Otro aroma, otra dimensión, otro gusto, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dos características que yo veo en estos varones. La primera es integridad. Integridad. Lo veo también en siervo. He tomado estos dos ejemplos, pero hay muchos más en la palabra de Dios. Incluso la iglesia de Cristo, de la primera iglesia, los discípulos estaban en un ambiente hostil, de persecución, de mucha maldad, donde se crucificaba a la gente como Cristo fue crucificado, y muchos de los discípulos por cualquier cosa enseguida ¡pac!, eran crucificados. La maldad, la violencia que ejercía Roma, hermano, las torturas de Roma eran terribles. Maldad, odio, reflejado en la misma cultura romana. Ahora, en esos ambientes la iglesia floreció. En esos ambientes la iglesia empezó a afectar, a tal punto que después el imperio romano viene a ser cristiano, ¿verdad? Y hay toda ahí una desviación ahí en la religiosidad. Pero, hermanos, el evangelio avanzó, las vidas fueron transformadas. La iglesia del primer siglo vivió un avivamiento impresionante. Ahora yo tengo la fe, la certeza que la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Y que el mayor avivamiento está por delante, hermanos. En los próximos años, el mayor avivamiento que va a vivir la iglesia de Cristo todavía no pasó. Está por venir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Miren, la integridad es las características de un hombre íntegro. Siempre el diccionario te lo dice así, ¿no? Dicho de una persona íntegra. Ahora, íntegro significa recto, intachable, aprobado. Eso significa íntegro. Alguien recto, alguien intachable, alguien aprobado. Integridad, diga conmigo, integridad. Ahora, la integridad, hermanos, es el reflejo, o es podríamos decir, el resultado de la santidad. La integridad, o sea, la rectitud en tu vida, la aprobación delante de Dios, esa vida intachable, es un reflejo, es un resultado de la santidad en la vida de una persona, en el secreto de la vida de una persona. Si hay santidad, entonces habrá integridad. Amén. Y es lo que pasaba con José y con Daniel. En la intimidad había santidad, había comunión con Dios, relación con el Santo. Y la santidad, hermanos queridos, la santidad es el carácter de Dios. Es la esencia de Dios. Y el mismo Señor Jesús nos dice: sed santos porque yo soy santo.
Y si vos tenés a Cristo en tu corazón, la obra del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en vos, vos podés vivir en santidad. Sos santo, como ya hemos enseñado muchas veces, posicionalmente nosotros somos santos en Cristo Jesús. Él es el santo de Israel. Y nosotros en Cristo somos los santos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Posicionalmente. Ahora, hay una santidad que tiene que ir creciendo en nosotros. Y hay una santidad progresiva, hay una santificación en la que nosotros tenemos que ir avanzando. Y tiene que ver también con llevar la levadura, porque, hermanos, en la santidad y en la integridad es donde el poder de Dios se puede mover, puede fluir y puede tocar a otras vidas. Aparte de la transformación que estamos sufriendo nosotros, que estamos viviendo nosotros, en esa decisión de agradar cada vez más a Dios, en esa decisión de honrarle cada vez más al Señor con nuestras vidas, no solamente cuando alguien nos ve, sino cuando nadie nos ve, que ahí es donde verdaderamente se ve al verdadero cristiano en la intimidad, cuando nadie lo ve. Si ahí nosotros decidimos honrar a Dios, hermanos queridos, en público el Señor nos va a exaltar. En público va a fluir el poder de Dios, como ocurrió con estos hombres que fueron levantados. Daniel llegó a ser el tercero en el reino, en Babilonia, el tercero en poder y en autoridad del reino. ¿Lo levantó el Señor, sí o no? Claro que sí. José llegó a ser el segundo en el reino después de Faraón. Autoridad de Dios sobre sus vidas, poder de Dios, reconocimiento. Amén. Aunque tuvieron que pasar su proceso, pero el reino de los cielos avanza, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén, amados. La santidad es el carácter de Dios y tiene que ser formado en nuestras vidas también. Si queremos, hermanos, que nuestro barrio cambie, primero nosotros tenemos que empezar a ser transformados. Amén. Y esa transformación va a contagiar a otros. Si queremos que nuestra nación cambie, primero nosotros tenemos que empezar a ser transformados, a vivir de otra manera, a decidir de otra manera, a honrar al Señor de otra manera. ¿Qué te parece? ¿A cuánto le está hablando el Señor? Y hay mucho que Dios tiene con nosotros, como Él nos viene hablando, y hay mucho que Dios quiere que nosotros hagamos y llevemos adelante. Y hay milagros grandes que el Señor hará en nuestro medio. Amén. Y Él nos va a usar a nosotros, te va a usar a vos, me va a usar a mí. Gente sencilla, humilde, pero si hay alguien que se decide a honrar al Señor con todo su corazón, indudablemente, hermanos, el poder de Dios empezará a fluir y empezarás a llevar la levadura del reino de los cielos a todo lugar. El ambiente en tu trabajo puede ser transformado, el ambiente en tu familia puede ser cambiado también. Ambientes de pelea, de pleito, de chisme, de habladuría pueden ser transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Es necesario que lo empecemos a vivir y a practicar en el nombre de Jesús. Yo anotaba aquí, tenemos que llevar y usar los dones espirituales en el mundo. Tenemos que llevar y usar los dones espirituales que el Señor nos ha dado en el mundo, allá afuera, en la masa. Fíjate en el caso de Daniel y José. Su don fue usado no en Israel, sino uno en Babilonia, en la cárcel, y el otro, en Babilonia, ahí en la corte, y el otro en la cárcel de Egipto. No fue en su lugar, en su ambiente, fue afuera. Egipto representa al mundo, y lo hemos escuchado muchas veces, una tipología del mundo. Babilonia es una tipología del sistema de este mundo, sistema diabólico.
Pero ellos pudieron ser levadura en esos ambientes hostiles espiritualmente, en ambientes totalmente demoníacos. Egipto más o menos, más de lo mismo. En cuanto a la idolatría, en cuanto a los demonios que estaban en el ambiente terrible, allí pudieron ser levadura, ahí pudieron llevar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tal es así, hermanos, que por ejemplo en el caso de José, en el caso de Daniel fueron liberados de ese y fueron devueltos otra vez a Jerusalén. Pero en el caso de José, hermanos, entró ahí, después entraron Jacob y todos sus hijos, y al cabo de un tiempo la preocupación de los faraones de Egipto que eran muchos los israelitas, se expandieron, crecieron, ¿sí o no? A tal punto que casi que los tuvieron que los expulsaron. De alguna manera Egipto vomitó al pueblo de Dios. Fueron liberados de su cautiverio. El poder de Dios, la fermentación del reino de Dios que va transformándolo todo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Eso es lo que va a pasar en tu casa. Eso es lo que va a pasar en nuestros barrios. Cuando saquemos los dones que Dios nos ha dado afuera y empecés vos mismo a orar por tu familiar, vos mismo a profetizar por aquel que está necesitado. En el nombre de Jesús. A veces estamos aquí, estamos muy ensimismados aquí nosotros mismos, pero el Señor nos está sacando para afuera. Toca al que tenés al lado y decirle: Dios nos saca para afuera, para afectar el mundo y de alguna manera para activarnos a nosotros también. Amén. Porque aquí estamos esperando y a veces estamos los mismos ahí. El Señor te quiere usar a vos. Y hay dones de profecía, hay discernimientos de espíritu. Dios quiere que los actives en esos ambientes donde hay un ambiente pesado y de repente que Dios te muestre, te revele. Aquí hay un espíritu, no sé, de inmoralidad operando en este lugar. Y el Señor te lo revela y podés orar en ese lugar y afectar ese lugar. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Espíritus de enfermedad en el nombre de Jesús. Y el Señor nos lleva a ese tiempo. Ay, vamos a buscar al pastor para que ore por... No. ¿Para qué estás vos ahí? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Para qué el Señor te tiene a vos ahí en tu casa? Y esa gente confía en vos y vos podés hablarle de tú a tú, podés hablarle con toda la confianza porque te conocen desde chiquito y le podés decir: mirá lo que yo era, mirá lo que yo viví y mirá lo que Dios está haciendo en mí. Vamos a orar. Dios empezará a obrar milagros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor empezará a obrar milagros. El poder de Dios, el reino de los cielos se empieza a mover en una casa y las cosas empiezan a cambiar. Amén. Y el Señor empieza a manifestarse. Y todo empieza a ser transformado. Tenemos que afectar nuestro mundo con el poder de Dios, con el reino de los cielos, con la levadura que Dios nos ha dado, que trabaja sutilmente pero va haciendo su obra y va avanzando y no hay nada que lo pueda frenar. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que lo pueda frenar. Te quiero decir una cosa: el Señor nos va a meter en un avivamiento fuerte en esta casa. En los próximos años que vienen por delante, el Señor nos mete en un avivamiento fuerte. Hay algo que Dios está haciendo acá entre nosotros, en lo íntimo, en el secreto, en la adoración, en la oración. Pero el Señor nos empieza a sacar para afuera. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dale fuerte, fuerte al Señor ese aplauso. Cada vez que hemos salido han pasado cosas. Cada vez gente se ha convertido. Milagros extraordinarios que los hemos vivido acá, hermanos queridos. Cosas tan sobrenaturales como, por ejemplo, en un tiempo salimos, le llamamos derribando altares, oramos por los altares. No sé si alguien estuvo aquí de ese tiempo acá. Empezamos a orar por los altares. Altares de idolatría, Gauchito Gil, Difunta Correa, vírgenes, santos por ahí. Y empezaron a pasar cosas, hermanos, sobrenaturales, ¿sí o no? Por ejemplo, unos hermanos estaban orando en una de las vírgenes que está, o no sé si está o estaba,
aquí cerca del cementerio San Jerónimo, y ahí estaba un grupito orando ahí, atando y anulando la influencia de ese espíritu que funciona detrás de ese ídolo. Hay demonios que atraen y enganchan a la gente, ahí las tienen atadas a la idolatría. Y hay un grupito de hermanos, que no éramos los pastores, hermanos, estaban orando, y de repente el techito de la, como la vitrina, ¿no?, que tiene de vidrio, ahí estaba la Virgen, ahí el techo, ¡pah!, se cayó el techo encima de la Virgen, ¿no? En el momento que estaban orando, hermano. Podría haber sido en otro momento. Se cayó un techo, no, qué casualidad. ¿Usted cree que es casualidad? Algo se estaba moviendo ahí en el ambiente espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Una de las vírgenes acá, cerca del shopping de Villa Cabrera, ahí que hay un triangulito, una plaza, ahí, hermano, en esa placita, que la plaza tiene 2 metros, la Virgen tiene 2 metros también. No sé si está todavía, pero era un ídolo así grande. Hermanos ahí orando, y mientras estaban orando, el yeso, la imagen de yeso se partió el medio acá, como una banda aquí, se partió la imagen. Amén. Eso es poder de Dios, son manifestaciones. Amén, hermanos. Cuando salimos, cuando empezamos a movernos en el reino de Dios, en el poder de Dios, el Señor empieza a manifestar su poder, el Espíritu Santo empieza a obrar, los ángeles empiezan a movilizarse también. ¿Cuántos dicen amén? Tocar que tener al lado y decirle, tenemos que movernos, tenemos que salir en el nombre de Jesús. Tenemos 41 años, estamos grandes ya, amén. Y gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Gracias al Señor, milagros de Dios, hemos vivido transformaciones de vida, y aquí estamos, la fidelidad de Dios. Pero hay mucho más que el Señor tiene con nosotros, como se nos ha dicho el fin de semana pasado. Hermanos, los mejores tiempos están por delante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, lo creo completamente. En una ocasión personal, bueno, muchos testimonios, pero me acuerdo de uno en Río Negro. Estaba ahí yo tenía 23 años por ahí, yo 22, 23, y estaba haciendo la práctica de un tiempito que estuve en un instituto bíblico en Buenos Aires, un instituto de misioneros, Jucum, Juventud con una Misión, y fuimos a hacer la práctica al sur de Argentina. Estábamos ahí en Río Negro, y un día, una mañana, salimos a evangelizar. Así que fuimos a una costanera y empezamos a hablar. Y de repente yo me acerqué con otro compañero mío, que era inglés, el muchacho, y hablaba muy poquito español, así que él hablaba todo atravesado, así que el que más hablaba era yo en ese momento. Nos acercamos a un grupito de jóvenes, como 6 jóvenes, 7 jóvenes, y estaban tomando, estaban bebiendo. Parece que estaban amanecidos, porque era la mañana, era como las 9 de la mañana, y ellos estaban ahí, ya venían de hace rato. Así que empezamos a hablarle, empezamos a predicarle, a hablarle de Cristo. Había una chica en ese grupito que conocía al Señor. Ella venía de una familia cristiana, pero estaban apartados hace muchísimo tiempo, sus padres y sus hermanos. Ella nos escuchó, nosotros oramos por ellos, algunos se rieron, no nos dieron importancia, tal, pero les dejamos un folletito con la dirección de la iglesia donde estábamos. Así que a la noche vamos a tener reunión, vamos a tener teatro, cositas que hacíamos ahí. Así que nos fuimos, oramos por ellos en ese momento y nos fuimos. El caso es que a la noche, a la tarde, a la reunión, llegó esta muchacha y llegó con su hermana. Así que estábamos ahí, se acercaron y pudimos orar por ellas, los líderes que estaban ahí, nosotros los jóvenes que estábamos ahí, oramos por ellas. Y ellas nos dijeron las dos, tienen que venir a casa, porque mis padres conocen a Cristo, pero están lejos, están a punto de divorciarse, hay un lío en la casa, mi hermano también está en drogas, etc. Así que al otro día nos fuimos para la casa con algunos jóvenes. Y me acuerdo que le dijimos a los líderes, tenía dos matrimonios de líderes, yo que eran peruanos, ellos una bendición. Y le dijimos, vamos a la casa de esta, ahora con la gente mayor. No, vayan ustedes. Vayan a esto que empezó con ustedes, termínenlo ustedes, remátenlo ustedes la faena. Así que para allá nos fuimos con los jóvenes. El caso, resumiéndote la historia, pudimos orar por esa familia.
El matrimonio se reconcilió, ellos volvieron a Cristo, toda la familia. Hermano, esos 15 días que nosotros estuvimos en ese lugar, todas las noches teníamos reuniones evangelísticas y ellos vinieron todas las noches. Me acuerdo que la última noche nos trajeron una bandeja así de sándwiches, el matrimonio, estaban felices. Nosotros también, porque pasamos un hambre en ese tiempo, hermano. El que quiera misiones, prepárese. ¿Ah? Hay que comer lo que venga, ¿no? Como dice el Señor, lo que te den a comer, uno hay que comer. Nos trajeron la última noche una bandeja así de sándwiches de milanesa, nosotros felices. Por muchos años tuve contacto con esta familia. Ahora hace un tiempito que no tengo contacto, pero a través de las redes con esta familia. Ellos volvieron al Señor, volvieron a la iglesia. Al poco tiempo los veía yo en las redes, en la alabanza, ministrando al Señor. Una restauración de vidas, restauración de una familia. Amén. La levadura que va cambiando, que va transformando, que va fermentando. ¿Cuántos dicen amén? Transformaciones de vida. ¿Y cuántos testimonios? Seguro que vos te acordás de algún testimonio, cómo Dios te ha usado para orar por alguien y que fue sanado, que fue liberado. Dios tiene todo eso para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo empieza a hacer en nuestro medio, lo continúa haciendo. Aún más, hay algo que el Señor está soplando y que le está moviendo en nuestro medio. Ahora, yo anotaba acá, para concluir, nosotros tenemos autoridad. Mira que tenés al lado y decirle, nosotros tenemos la autoridad. ¿Te acordás que te hablé hace algunos domingos de la autoridad de los gobiernos? Dios le dio la espada a los gobiernos. Hoy estamos en día de votaciones. Espero que como nación escojamos bien. Pero Dios le dio la espada a los gobiernos para castigar a los malos, ¿se acuerdan? Pero a la iglesia le dio las llaves, la autoridad, le dio las llaves para prohibir y para permitir, amén, en el ambiente espiritual, pero para que también suceda en lo natural. Todo lo que atéis acá en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos acá en la tierra, ¿qué pasará? Será desatado en los cielos. O sea, todo lo que aprendíamos la palabra, todo lo que prohibamos acá será prohibido en el cielo. Esa autoridad tiene la iglesia. Todo lo que permitamos, tenemos autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Tenés autoridad. Tenemos autoridad para plantarnos y pararnos en un ambiente lleno de demonios y parar la obra del diablo, deshacer la obra del diablo en esa casa, en ese ambiente, en ese barrio, en ese lugar de trabajo. Nosotros tenemos la autoridad, amén. No va a venir un policía que tiene otro tipo de autoridad. No vamos a llamar a la policía para que reprenda un demonio. No, no es así, no funciona así. La policía está para otra cosa. Tiene autoridad también, delegada por Dios, para castigar a los malos. Ahora la iglesia tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Y es llevar el reino de Dios, el gobierno de Dios, a donde quiera que vayamos, y afectar los ambientes, los lugares, el entorno, lo que está a nuestro alrededor, con el poder de Dios moviéndose a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo tengo autoridad. Yo sé que hay algunos que no se lo creen, no te lo crees quizás por la vida que estás llevando, quizás voy a decir estoy en pecado, no tengo autoridad. Arregla cuentas con Dios rápidamente y empezá a fluir en la autoridad del reino. ¿O acaso no hay perdón? ¿O acaso Dios no te da la posibilidad? Cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea tu error, o lo errado que estás, o lo torcido que está tu camino, hermano querido, hermana querida, arrepiéntete en el nombre de Jesús en esta mañana. Volvete a Dios con todo tu corazón y la autoridad del cielo va a empezar a operar a través de tu vida. Las cosas van a cambiar. Tu trabajo va a cambiar, tu economía va a cambiar. Las relaciones van a cambiar en el nombre de Jesucristo. El corazón contrito y humillado nunca el Señor lo desprecia. Hoy mismo podés arreglar cuentas con Dios y empezar a fluir. Y que el reino de Dios empiece a operar en tu vida y a través de tu vida, transformando todo a tu alrededor. En el nombre de Jesucristo. Ahora, déjame decirte una última cosa. Satanás, el diablo, no tiene autoridad.
Por eso cuando un creyente se para y empieza a fluir en la autoridad de Dios, el infierno tiembla. Los demonios tiemblan porque no tienen autoridad. Te voy a decir una cosa, Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Diga conmigo, Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. No es lo mismo poder que autoridad. No es lo mismo. No es lo mismo. A nosotros el Señor nos ha dado la autoridad. Autoridad delegada por Dios. Permiso, podríamos decir, de parte de Dios. Autorización de parte de Dios. Eso es autoridad. Amén. Dios nos ha autorizado a nosotros, a la iglesia. El Señor nos ha dado el permiso a nosotros, nos ha dado la potestad a nosotros para permitir o para prohibir aquí en la tierra. Esa autoridad nosotros la tenemos. Satanás ya no la tiene. La tuvo en un tiempo, pero el Señor vino y le quitó la autoridad, le quitó las llaves y se la dio a la iglesia. Amén. La iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Tenemos que empezar a ejercer esa autoridad para reprender toda enfermedad en el nombre de Jesús. Donde el Señor Jesús iba, el reino de los cielos se movía, ¿sí o no? En el nombre de Jesús. Donde nosotros vayamos, hermanos, de la misma manera que como la visión que tuvo Jacob, ¿verdad? El cielo se abrió, una escalera que tocaba la tierra y tocaba el cielo. O sea, una escalera que unía el cielo con la tierra y ángeles subiendo y bajando. O sea, operaciones del cielo aquí en la tierra. Cosas sobrenaturales que tienen que empezar a ocurrir en nuestro medio en una dimensión mayor, en un nivel superior. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús tenemos que tomar y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús. No es lo mismo tener poder que autoridad, te decía. Claro que no. ¿Cómo ejemplificarlo? Por ejemplo, uno puede saber manejar. Uno puede saber manejar un vehículo, manejar un auto. Me acuerdo que ya a los 16 años, 15 años ya sabía manejar el auto. De hecho, en una ocasión mi papá me lo prestó con 16 años. Tuve un accidente, hermano, tremendo. Fue o sea que no sabía bien, ¿no? Sabía, pero no muy bien. Sabía hacerlo. Pero ¿saben qué? En ese momento que tuve el accidente, lo que me faltaba era el permiso. El permiso de conducir. Amén. El carnet de conducir. Tuve un gran problema con eso. Tenía el poder, sabía manejarlo, según yo. Pero no tenía el permiso, no tenía la autoridad de parte del gobierno. Amén. Vos podés saber muchas cosas, podés hacer muchas cosas, pero si no tenés el permiso, si no tenés la autoridad, no sirve, no vale. O los vas a poder hacer hasta que alguien venga y se pare y te diga ya no podés más. ¿Sí o no? Amén. Vos podés conducir, podés manejar sin carnet, sí. ¿Se puede manejar sin carnet? ¿Sí o no? Vos tenés el poder, podés hacerlo. ¿Hasta cuándo podés hacerlo? Hasta que se pare una autoridad, hasta que la policía te diga alto. Y si no tenés el carnet, te llevan el auto. No podés manejar más. Amén. ¿Te das cuenta lo que es poder y autoridad? Poder y autoridad. Ahora, cuando vos tenés el carnet, vos tenés el poder y la autoridad. Y por más que un policía te pare, si vos tenés las cosas en regla, se lo mostrás y te tiene que dejar seguir y seguís manejando. Poder y autoridad. Amén. Satanás, el diablo, hermano, ejerce su poder en este mundo ilegalmente. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que lo dejamos. Lo dejamos libremente en nuestras casas, en el barrio, en nuestra familia, en el lugar, en el entorno. Dejamos que el diablo haga lo que quiera. Parate en el nombre de Jesús. Arregla cuenta con Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Sí o no? Tenemos que ejercer la autoridad. Y las cosas van a empezar a cambiar en el nombre de Jesús. Ese espíritu de adicción, de drogadicción que tiene atado a tu hijo, a tu hermano, en el nombre de Jesús, tiene que soltarlo. Y hay que pararnos y tenemos que empezar a interceder, a clamar en el nombre de Jesús. Pero pararnos también, tomar autoridad y salir
y afectar el mundo que se está pudriendo, hermanos, el mundo que se está perdiendo y necesitan a Cristo. Y a veces nosotros, la iglesia, que tenemos la autoridad, que el Señor nos ha dado todo, nos ha dado las armas, las herramientas, ¿sí o no? Las armas que no son carnales, terrenales, nos las dio el Señor para la destrucción de fortalezas. Las herramientas que son los dones, herramientas que Dios nos ha dado para hacer la obra del Señor, para deshacer las obras del diablo, porque, hermanos, es directamente proporcional. Hacer la obra de Dios, deshacer las obras del diablo. Trabajamos en esa línea, vamos haciendo la obra del Señor, se va deshaciendo, va desapareciendo, se van disipando las tinieblas. Poder de Dios en nuestras vidas. Dios te está llamando a eso. No se trata solo de venir aquí, Señor, bendíceme, ayúdame. No. El Señor te dice, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir, pero párate firme, empieza a ejercer autoridad, empieza a cambiar cosas en tu vida, empieza a reprender y entrar, metete en la guerra, metete en la batalla contra el reino de las tinieblas. Más que seguro, hermanos, que nosotros, porque lo dice la palabra, lo creo con todo mi corazón, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Más que vencedores. Estamos del lado del ganador. ¿Sabes qué? Hace unos días orando me venía esta impresión fuerte. Meditando en esto, somos más que vencedores. Estamos del lado del ganador. Y en un momento me vino esta impresión. Estamos de este lado de la cruz. Hermano, como iglesia, estamos de este lado de la cruz. En la historia de la humanidad, hubo toda una humanidad, hubo todas unas generaciones que estuvieron del otro lado de la cruz, pero a nosotros, la iglesia del Señor, nos toca estar después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Después de que el Señor ya le pisó la cabeza al diablo, tenemos que ejercer nuestra autoridad y movernos en fe. En el nombre de Jesús. Gran privilegio tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gran privilegio tenemos nosotros. ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento, cuántos hombres del Antiguo Testamento quisieran vivir en el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos? Tenemos que aprovecharlo y empezar a vivirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Te está hablando el Señor? ¿Nos está hablando el Señor al corazón? Ponete de pie en el nombre de Cristo Jesús. Poder y autoridad. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder de Dios. Precioso es tu nombre, Señor. Cerrá ahí tus ojos un momento, si podés. Cerrá tus ojos y medita en lo que el Señor nos está hablando. Levadura de Dios. Levadura de Dios. Lo que un día nos tocó a nosotros y nos ha transformado. Ahora el Señor quiere que lo llevemos para que otros sean afectados, para que otros sean tocados. Tenemos que llevar el reino al mundo, a los lugares donde más se necesita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia amada, el Señor nos saca a los hospitales. Iglesia amada, el Señor nos saca